Hola lectoras y lectores del diario.es, soy Edu Galán y estamos en el bar La Gloria de Malasaña para entrevistar al cineasta Borja Coveaga, que estrena este viernes 13 de marzo Negociador. Alberto, dime, ha habido un atentado. Han sido estos. Coge tus cosas y vuelve a San Sebastián. Yo me quedo. Alberto, estoy pensando cómo explicar esto sin quedar como un gilipollas. Algo se te ocurrirá. Una película sobre el proceso de negociación del gobierno del PSOE, de Zapatero, con la banda terrorista ETA. Pues nada, vamos a comenzar a charlar con Borja sobre la película, sobre lo que significa ETA ahora y sobre cómo fue el casting de sus tres actores principales, que son Óscar Ladoire, Ramón Barea y Carlos Areces. Borja, ¿quién es Eguiguren y por qué te interesaste en él? Pues en realidad, claro, yo le conocía como político porque en la política vasca Eguiguren es conocido, es el líder de los socialistas de Guipúzcoa, tiene una carrera dilatada. Lo que pasa que adquiere un protagonismo bestial hace 10 años y pues siendo el negociador principal del gobierno con ETA, ¿no? Y es verdad que justamente en un especial que hizo Jordi Évole sobre Euskadi, sobre la violencia, pues le hizo dos entrevistas, justo una antes del alto del fuego y justo una después, donde yo vi un tío que se había quedado tocado, o sea que la experiencia de haber sido el principal negociador había tenido consecuencias, porque su negociación salió mal, fue cuando se rompió la tregua, pasó la T4 y encima asesinaron a amigos suyos, es decir que creo que esa experiencia le había dejado particularmente afectado en lo político, en lo profesional, en lo personal, en muchos aspectos. Y yo me acuerdo de su mirada, hablando con él, o sea, de cómo miraba el infinito y todo eso, y decía, Joaquín, una historia interesante. Y fue cuando justo sacó con Luis Aizpiolea un libro sobre esto, que era ETA, claves para la paz, y que lo devoré, por supuesto. Pero de Eguiguren, ¿qué hay en Aranguren? Que es el personaje en el que tú adaptas, ¿qué eliminas y por qué tomas esta decisión pues eso, de adaptar todos los personajes, adaptar sus nombres, aunque sabemos que son ellos, especialmente algunos es la leche, como por ejemplo Areces, el parecido es tan evidente. Hace más o menos de Thierry. ¿Por qué tomas esa decisión de adaptarlo y no hacer con los nombres, no hacerlo fiel de alguna forma? Sí, a mí me pasa que no empiezo a leer el libro o a ver los documentales que hay sobre eso, lo aprendo como con interés, de curiosidad como espectador, como lector, pero de repente vi que en lo que había fuera de las negociaciones, todo lo que se describía fuera de la mesa de negociación era material para hacer una comedia melancólica brutal, porque no es que el yo le imprima comedia a eso, sino que es comedia en sí. Hay cosas que pasaron en el diálogo que ni siquiera en una película de Aterriza como puedas podrían llegar a pasar, ¿no? Josu Ternera y Jesús Eguiguren viendo los Sanfermines, viendo los encierros de San Fermín antes de ponerse a negociar. Eso no lo he metido en la película, he metido cosas parecidas, eso de que están viendo la tele y tomando cervezas, pero es brutal lo que pasó. Y como vi que eso era un material bueno para la película y como desde luego el libro no era una recopilación de anécdotas al respecto, pensé, voy a fantasear acerca de todo esto, voy a mostrar lo que pasó, pero encima ir un paso más allá. Por ejemplo, lo que pasó es que cuando Thierry y Eguiguren estaban hablando, en el momento de los más bajos de la negociación, se van a un restaurante a las afueras de Oslo y el camarero es de Valencia, a las afueras de Oslo. Eso es alucinante, es extrañísimo. Lo que pasó en la realidad es que no lo reconoció, pero mi punto de vista como guionista y como director es, joder, ¿qué habría pasado si se hubiera reconocido? Y en el momento en que empiezo a fantasear al respecto, pues pienso, voy a cambiar los nombres, voy a decir que es una adaptación libre, porque hay muchas cosas que he inventado. Pero yo sí que he querido ser fiel a la hora de transmitir una cosa, y es que mientras uno se piensa que hay una solemnidad brutal en estos procesos, la realidad es mucho más de andar por casa. Sí. Entonces, aunque me haya inventado cosas, aunque haya fabulado acerca de cosas, la sensación que yo tenía cuando leía sobre esto era el resultado, era la que sale en la película, ¿no?
Cuando dices lo de comedia melancólica, tiene mucho también que ver con que desde el principio parece que la negociación está abocada al fracaso, con semejante. O sea, es de un alguien, que es como un poco Peter Sellers en El Guateque, de un alguien que quiere conseguir algo que todos sabemos que no va a conseguir, ¿no? Que está obsesionado. Tú, leyendo los libros y tal, ¿hubo algún momento en el que Eguiguren, crees que hubo algún momento en el que Eguiguren podría haber firmado la paz o era un mesías? No. Se ve. Yo justamente una de las cosas que más me atraía era desproverle toda solemnidad a todo, ¿no? O sea, sí que nunca le vi como un mesías, sino un tío muy determinado con una misión y un plan, y que creo que, por ejemplo, Barea, con toda la humanidad que tiene como actor y como lo que aporta él como intérprete, lo transmite. Y sí que había momentos en que creo, y yo incluso leyendo o viendo esas descripciones de ese proceso, cuando negociaba con Josu Ternera parecía que la cosa iba muy bien, porque en ese momento había dos facciones en ETA muy consolidadas y con muchas diferencias en cuanto a su proceder. Una línea que estaba más a favor del diálogo, de que no podían estar como 10 años antes o 20 años antes haciendo lo mismo, y otros donde estaban más encasquetados, ¿no? Y mientras hablaba con Josu Ternera, que era quizás la visión pues, más sensata de las dos partes, creo que todo indicaba que iba a ir bien, que iba a ser el diálogo final de todo esto, porque sobre todo destaca una cosa, y es algo que Eguiguren supo ver bien desde el principio. Se quedaron muy descolocados cuando les mandaron a Eguiguren a negociar, porque las anteriores negociaciones con otros gobiernos habían mandado pues, a una línea muy oficialista, ¿no? Y de repente mandan al más nacionalista de los no nacionalistas, es decir, al que se parece más a ellos. Y creo que en el entorno de ETA, cuando de repente vieron que el interlocutor era Eguiguren, se quedaron como, joder, esto es diferente, ¿no? Esto es distinto. Esto ya no estamos hablando con alguien que es ajeno absolutamente a nuestra realidad, sino alguien que lo conoce desde dentro. Y creo que en ese sentido dijeron, bueno, esto sí que va en serio. Es una película de bares y de hoteles. Sí, y de comer. Se come muchísimo en la película. Se come. Yo recuerdo el otro día que estaba con Barea con la promoción de la peli y todavía se acordaba del olor o repugnante de esa. Sí, porque en realidad, justamente yo creo que ese momento define muy bien cómo es la película, en el sentido de que no es una comedia de carcajadas, no es una comedia loca como las que podía haber hecho antes, sino incluye un plano, debería poner el póster, ¿no? Incluye un plano del protagonista en plano fijo, comiéndose una ensaladilla durante minuto y pico. Eso ya, yo no sé. Es para ponerlo a nivel de Mia Farrow comiendo hígado en la semilla del diablo, porque hay que comérselo. Sí, desde luego era como esas ensaladillas preparadas. Esa mayonesa, ¿cómo será? Hostia. Pero a mí me interesa mucho el bar, que es una especie de la escena que contabas de Oslo, pero también me interesa mucho el bar en el que arranca y termina la película, que eso es el País Vasco. Sí, yo creo que en ese bar está el País Vasco. Ahí está el País Vasco completamente. Es cierto que yo cuando estaba escribiendo el guión no tenía final, y viendo un reportaje que había hecho la televisión vasca sobre Eguiguren, contó algo que yo dije, joder, es que esto me ayuda a contar la historia perfectamente y encima es real. Claro, es la crónica de un fracaso al final, las negociaciones salieron mal, pero está hecha la película en un momento en que ETA ha anunciado un alto al fuego, con lo cual acabar mal la película no tiene mucho sentido después de lo que hemos vivido. Entonces Eguiguren contaba que conocía a unos tipos de su pueblo que no le saludaban desde hacía 30 años, y de repente cuando fracasó su parte de la negociación, le empezaron a saludar, con lo cual él coligió que algo se había avanzado, que algo se había hecho, ¿no? Y es lo que quería transmitir la película. La película pues es muy pesimista en el sentido de que a pesar de la ilusión del protagonista se da de cabezazos contra una realidad que no está ajustada a lo que él quiere, pero finalmente de algo sirve, ¿no? Y es verdad que en ese momento de bar de chiquiteros que entran, se piden un chiquito y hay uno comiendo al fondo, no se saludan, pues es la convivencia del País Vasco. Es que, y los escoltas, no se te olviden los escoltas. Los escoltas, sí, porque una de las cosas que también pasaba es que, claro, él cuando negociaba iba sin escolta, con lo cual se sentía más libre que nunca. Es curioso, ¿no? En esa situación en que supuestamente debe estar como en mayor presión, es cuando decía, joder, me dejan un coche. Disfrutaba muchísimo de los trayectos en coche, pues también la película destaca mucho del coche, ¿no? Y
joder, yo tengo estampas de haber vivido y haber crecido en Euskadi brutales. Yo me acuerdo de estar por la Gran Vía de Bilbao un día entre semana bastante tarde y ver una pareja besándose y dos tipos como a 10 metros entre mirando y no mirando. Sí. Y me di cuenta de que, coño, es un político o una política, no sé cuál de los dos era en una situación romántica, pero bajo la mirada de unos escoltas. Entonces eso me parecía que definía muy bien el País Vasco y que en realidad nos habíamos habituado a vivir algo, porque estaba la violencia evidente, la violencia de los atentados, la violencia más trágica, pero luego una violencia sorda en el día a día, que creo que en la película tenía que estar. Esto te iba a preguntar también, ¿qué va a quedar de ETA sin ETA? Al igual, pues yo que sé, hay otra presencia muy parecida en España, el franquismo. ¿Qué queda de Franco? ¿Qué queda del franquismo sin Franco? ¿Qué va a quedar? ¿Qué crees? La presencia de ETA, ese día a día que se inocula en el día a día de la sociedad, ¿qué crees que va a quedar cuando desaparezca del todo? Ya, pues yo sobre todo he pensado en términos cinematográficos de esto, de igual manera que cuando murió Franco empezaron a hacerse un montón de películas sobre la guerra civil o sobre la posguerra, y eso ha quedado la impresión de que el cine español solo iba de la guerra civil a la posguerra. Seguramente el espectador vasco dentro de 5 años dirá, siempre hacéis películas de la ETA, siempre, ¿no? Sí. Porque en realidad se estrena Lasa y Zabala, Fuego, Malú Uribe hace una película, o sea, es como, joder, ya vale, ¿no? Entonces pienso en esos términos, pero ya a nivel de sociedad, evidentemente no es ETA, pero sí que ha habido simpatizantes de la izquierda abertzale que ahora mismo están en puestos de poder, es decir, que Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, y si nos dicen hace 6 años que la cosa iba a estar así, alucinaríamos, ¿no? Diríamos que... y creo que eso ha acelerado muchísimo el proceso de normalización. Es decir, que todavía hay muchísimos elementos por cerrar, muchas heridas por cerrar, pero es alucinante la naturalidad que nos hemos tomado todo esto. Bernardo Atxaga en La pelota vasca decía que cuando los vascos nos quitásemos el peso que llevamos encima, le evitaríamos 2 metros por encima del suelo. Pero no es que estemos evitando, es que estamos yendo a comprar el pan, o sea, nos hemos tomado con una naturalidad. Sí. Nos hemos tomado con una naturalidad todo esto que a mí incluso me sorprende. Yo estaba fuera de España cuando ETA anunció el alto el fuego y pensaba que, vamos, iba a ser como el día de liberación de París. Y no... O como también, si ponemos una analogía, como el fin del franquismo, que hubo unos exertores, pues el 23F, por ejemplo. Sí, no, vamos, sí, ojo, la transición en ese sentido tiene miga. Yo creo que aunque quizás los exertores fueron lo que tú reflejas en la película. No lo sé, ¿eh? Yo creo que es sorprendente la naturalidad con que se ha vivido este proceso, ¿no? A mí me deja muy impactado cómo estamos asumiendo de manera tan natural que hace 10 años había tiros en la nuca. Sí. Y ahora ya es un poco de Tailandia. Es peligroso, no lo sé. Bueno, pero ahí todavía hay un subterráneo, como por ejemplo que Otegi esté en la cárcel, el acercamiento de los presos, ¿Y ¿no? Eguiguren defenestrado? No, desde luego, cuando hablo de que hay cosas que todavía no están ni en vías de solución, es que es absurdo. O sea, ha habido claramente, aunque nos lo digan, no nos lo quieran decir, ha habido muchos movimientos de negociación que no conocemos, ¿no? Sí. Porque si no, no habríamos llegado a este punto. Sí. Entonces, te da la sensación de que ha habido unos que han dado muchos pasos y ha habido otros que no han dado pasos en absoluto, porque al final hay una política penitenciaria que bastante regresiva, ¿no? Y donde los dos tipos que más han hecho por llegar a esa situación, que desde mi punto de vista, o por lo menos de los conocidos, porque a lo mejor hay desconocidos, sí, claro, que son Eguiguren y Otegi. Otegi sigue en la cárcel y Eguiguren está defenestrado. Sí. Es un tipo... Pero él era consciente de esto, ¿eh? Él de alguna forma sabe... Sí. Él sabe, pues no sé, él es muy barogiano en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo en el libro que habla mucho de Zaracadín el aventurero, de la conspiración, de las conspiraciones, que siempre quien ha estado muy cerca del conflicto y de su solución acaba muy expuesto e incluso a veces quemado. ¿No? Entonces creo que justamente estas dos personas han sido los personajes claves en la solución del conflicto. Esto de alguna forma también, salvando las distancias y tal, le pasa a Suárez, ¿no? Claro. Que se quema. ¿Crees que en algún momento Eguiguren va a ser
al igual que le pasó a Suárez, que bueno, tuvimos que esperar a que tuviese Alzheimer para que en España no se enterase demasiado de las alabanzas. Pero ¿crees que Eguiguren va a ser reivindicado como alguien importante dentro de lo que ahora mismo se ha conseguido? ¿O? Yo creo que soy más escéptico al respecto, porque no sé, creo que es alguien que ha tenido tanta personalidad, ha ido de manera tan independiente, nunca ha estado sujeto a lo que pueda decir muchas veces el partido, sino a lo que él creía, a su conciencia, que es muy difícil que haya una reivindicación de él. Esta película podía serlo, pero claro, pero es una película antiépica, con lo cual esa solemnidad no está por ningún lado. Creo que Ramón Barea, aunque no haga exactamente de él, más que nada también porque yo odio el cine ese de imitaciones, es horrible, ¿no? Horrible, donde, bueno, entonces, ¿para qué voy a llamar a un actor? Puedo llamar a Carlos Latre para que lo haga, ¿no? Creo que era una oportunidad para reivindicarle, pero por otro lado, como yo estaba obsesionado y el motivo de hacer la película era pues esa contradicción entre la supuesta solemnidad y la cosa mucho más cotidiana, pues al final su figura no sé si queda como una alabanza. Desde luego yo creo que Barea aporta mucha humanidad, pero la verdad es que todo lo retorcido que es todo, es difícil que tenga una reivindicación que se merece. Y tiene una parte que yo creo que salvas, y en mi opinión es correcto salvarlo, ¿no? Tiene una parte de unas oscuridades personales, pues el incidente con su mujer y demás, que no tiene sentido reflejar. Dentro de la película yo creía que no. Aparte hay una diferencia fundamental. Eguiguren es un tipo casado y con familia y que yo muestro como solitario, precisamente para marcar esa obsesión, ¿no? Me parecía importante reflejar la obsesión del pueblo vasco por solucionar un problema que lleva mucho tiempo instalado y que creo que mostrando al personaje solitario se hacía mejor. Y es verdad que hay detalles de la historia personal de Eguiguren que no me interesaban porque yo estaba concentrándome en una cosa muy concreta, ¿no? Claro. Actores. Sí. Están cojonudos todos. Gracias. Bueno, gracias para ellos. Yo a lo mejor no tenía nada que ver. Barea. Sí. ¿Cuándo piensas en Barea para esto? Pues es verdad que estaba escribiendo el guión y era en la época en que estaba también escribiendo 8 apellidos vascos, ¿no? Y el proceso de hacer la película pues te llevaba, mando el guión y a lo mejor me reúno dentro de 2 semanas. Y mientras tanto me pongo a escribir esta película, no con una intención directamente de hacerla, pero de decir, joder, qué envidia me da. O sea, a mí me da mucha envidia cuando oías hablar, pues eso, pues a Alberto Rodríguez, a Rafael Cobos o a Michel Gazambide y Urbizu. No, estamos documentándonos y luego ya empezamos a escribir. Yo quería hacer una película de documentación. Sí. Yo quería leer primero. Claro. No, pero no por una cosa de decir, joder, qué gozada. No, claro, cuando haces pagafantas, te documentas en tu propia vida, pero no te pones como de una época de estudio y todo eso, me parecía interesante. Entonces, como me estaba gustando cómo quedaba, y me parecía interesante pensar en poner cara a los actores, ¿no? Y Barea, como estaba recuperando un poco yo el tono de Éramos Pocos, el corto que habíamos hecho juntos, me parecía muy lógico que estuviese ahí, sobre todo por una razón. Es un actor que resulta muy gracioso y no tiene ninguna intención de hacerte reír, o sea, es un actor que no debes ningún esfuerzo cómico, lo resulta porque todo lo hace de verdad. Y es gracioso, está comiendo un filete. Claro, porque en realidad no se nota que no tiene esa intención, no ves una doble intención. Y afortunadamente cuando le enseñé el guión a Ramón, me dijo que le gustaba y eso fue el impulso para hacerla. De repente cuando los 3 actores en los que había pensado para los papeles, era Ramón Barea, José Bengoechea, que hace el trasunto, José Ternera, y Carlos Arece, que hace el trasunto de Thierry, todos de repente les gustó el guión y quisieron hacerlo. Eso fue la razón de, bueno, pues a lo mejor hay que hacerla, ¿no? Tenemos que hablar de Areces. Sí. Ese cambio. Va, saca el móvil y ponme con el presidente. Pero yo no puedo. Que me pongas con la Moncloa. Vamos a arreglar el asunto de los mayores. ¿Estás hablando en serio? Que ya me arreglo yo contigo, hombre, no te me asustes. Que deslumbra la película en determinado momento. Sí. Que oculta todo lo que hay alrededor. Areces es un actor increíble. Es muy buen actor, es un gran actor. Sobre todo es que en este proceso de investigación tan serio, no, hay algo que pasaba con Thierry. De igual manera que Josu Ternera era un tipo muy seco, pero luego muy sensato a la hora de negociar, como muy cabal. Esa contraposición. Con Thierry pasaba lo contrario. Era un tipo que era más abierto, más sociable, más majo, más de irte de cañas con él. Pero luego, de repente, podía tener un cambio de humor o de opinión que te lava la sangre, ¿no?
Creo que teniendo a Areces en la película lo que conseguía era que su aparición supone un relajo de decir, ahora va a venir el cachondeo porque viene este actor, a pesar de que ha hecho papeles muy inquietantes en La Balada Triste de Trompeta, por ejemplo. Entonces, claro, supuestamente le das como esa pátina de ligereza y de repente se te hiela la sangre porque Areces está como muy inquietante en la película, ¿no? Hay momentos de thriller puro, que aún sabiendo, que es en mi opinión, aún sabiendo lo que va a pasar, porque todos conocemos la historia, pasas miedo por el protagonista. Sí, yo creo que la sensación de peligro no podía ser escamoteada, ¿eh? Claro, por eso también yo creo que hay momentos en que la película se pone más trágica porque dices, vale, estoy hablándote de que no sabe utilizar bien el móvil, de que se alimenta de kebabs, de que es un pequeño desastre, pero ojo, que es lo que está de aquí de fondo, que es un tipo que durante muchos años ha estado con escolta y pensando que le podían pegar un tiro y que han matado a muchos de sus amigos. Entonces, esa sensación de peligro yo creo que tenía que estar presente. Si no, no habría sido honesta la película. El salto formal, que aunque se ve, para mí hay un intervalo de la comedia pura, que es Democracia, que es el corto que hiciste con Alberto González, pero formalmente, ¿cómo te la planteas? Porque hay escenas de thriller pura, o sea, claro. y homenajes en la detención de Thierry, que es una de las escenas más, un salto entre lo que es la película y una escena pura de thriller casi, o de cine policíaco, ¿no? Sí, es que a mí me gusta, incluso más que la comedia como espectador, me gusta el thriller. Esto es lo más parecido a thriller que puedo hacer porque no me queda, o sea, no me queda bien. O sea, no, pues no te queda mal, ¿eh? Ya, pero es verdad que una vez escribí un corto de terror y me quedó comedia, o sea que en realidad... Sí, es que yo cuando veía todo esto decía, esto es una película de espías de andar por casa, ¿no? Esto es una película que combina muchos géneros y que en realidad la tensión tiene que estar ahí, la incomodidad, ¿no? Porque muchas veces la comedia que tiene la película parte de esa incomodidad y me parece que en una película además que era sobre el fracaso de algo, que no tenía clímax, por ejemplo la escena de Areces y de su detención es el falso clímax de la película y por eso había que poner toda la carne en el asador, pero es verdad que cuando piensas en esos despachos grises, esos ambientes impersonales, pues piensas en muchos thrillers y de hecho los referentes son más que a veces de thriller como de comedia. A mí me encanta el thriller político italiano de los 70, piensas en las películas de Leo Petri, de Francesco Rossi, es algo que me gusta muchísimo y he tenido mucho en mente. Ojalá pueda hacer un thriller más thriller, pero bueno, en algún momento alguien se echará un pedo y resultará gracioso y se joderá el thriller. Oye, Ladoire podría interpretar a ZP. ¿Sí, tú crees? Sí. Yo lo veo muy de UCD. Sí, pero sobre todo también en Democracia le veía como muy líder de UCD, ¿no? Con ese pelazo y con corbata con pasador, ¿no? Pero sí, yo creo que justamente Óscar Ladoire tiene esa cosa, pues no sé, le sienta muy bien el traje, no sé, es le como queda, que, sí, que yo cuando me imagino a un político que es bien queda, pero con un lado un poco cínico, macarra que le puede salir, pero también como intentando ser muy diplomático, pienso mucho en Ladoire. También por otro lado, en la película lo que pasa es que la mayoría son actores cómicos no por decisión propia, sino porque son los actores con los que suelo trabajar. Entonces, me parecería feo que si de repente haces una tragicomedia, dices, no voy a llamar a los que he estado llamando hasta ahora, voy a llamar a los serios, ¿no? Entonces, por eso pues hay muchos actores de Vaya Semanita, está Carlos Areces, está Óscar Ladoire, y me parecía que les llamo porque son buenos actores. Y luego apariciones, pues tienes a Según de la Rosa, a Arévalo, en determinados momentos. No Arévalo el cómico, que ya eso habría tienes sido... a Arévalo imitando a un gangoso. Sí, sobre todo con Según de la Rosa ya había trabajado y me apetecía trabajar con él y con Raúl Arévalo, pues es que no había sido posible trabajar con él porque hace la mitad de películas españolas, la otra mitad la hace Antonio de la Torre y a veces son las mismas. Entonces, para un personaje de día y medio de rodaje, que es lo que estuvo, era fácil conjugar las agendas. 8 apellidos vascos, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti y a Pues Diego? es que nos ha dado muchísimo más trabajo, o sea, y es lógico porque que nos llamen más ahora después del exitazo, pero como a mí el exitazo me pilló rodando Negociador, tampoco creas que me enteré de mucho, me perdí todas las fiestas que hubo. Entonces, es verdad, hay una cosa que me he dado cuenta y, claro, menos mal que ya estaba planteado para rodar esto. Lo rodamos en mayo, 8 apellidos vascos se rodó en marzo,
porque si llego a tener el rodaje para después de verano, digo, ¿para qué? Total, total. Ya arreglado el año. Ya he tenido otra vez meterte en esto, y me alegro mucho porque una de las cosas que considero como qué gozada, es decir, joder, puedo hacer una comedia muy popular, que intente, en el caso de Chopidos Vascos se ha conseguido, pero que intente llenar las salas, y una comedia más especialita. Y si puedo combinar esas dos cosas en mi carrera, yo sería feliz, porque dejar también la comedia loca, ya, eso es sería absurdo. No, o sea, yo quiero hacer comedias de carcajada también. Sí. O sea, no me voy a poner serio o medio serio todo el rato, me parecería como faltar a las cosas que me gustan. O sea, pues si te gustan los Farrelly, no vas a dejar de hacer comedias de ese estilo, esa sería absurdo. ¿Tienes todavía en la cabeza hacer una comedia sobre ETA? Joder, pues que claro, está el proyecto de Fede Tarras, es que hay una, fíjate, hay un gran contraste también. Es una comedia que no se podía hacer, por eso, y que ahora se puede hacer, pero no tenemos tiempo, Diego San José y yo. Es decir, que se da la paradoja absoluta de que cuando podemos hacerla, pues es que ahora estamos con la secuela y retomando el proyecto de Super López, la adaptación que va a hacer Javier Ruiz Caldera. Entonces yo creo que 2015 lo tenemos bastante curioso en cuanto a cosas que hacer. Es verdad que es muy diferente a Negociador. O sea, Fede Tarras es Friends con ETA. Sí. O sea, es una telecomedia con ETA. Sí. Entonces es verdad que en ese sentido no me sentiría como que estoy repitiendo, porque no tiene nada que ver el tono. Es una comedia mucho más alocada y todo eso, y sí, ojalá se haga. ¿Y está el público español maduro para esto? Pues yo creo que la gran demostración, aunque fuera de manera muy colateral, fue a Chopidos Vascos, porque en realidad estabas viendo un cine de gran público donde había chistes de Kale Borroka, manifas, todo eso, y nos dieron una lección de madurez. Porque en realidad lo que pueda dar la sensación de la sociedad española cuando lo que aparece en prensa o lo que aparece es una sensación de polarización muy, muy bestia. Claro. O sea, la ETA y ETA. Sí, exacto, ¿no? O sea, yo creo que ¿cuál es el porcentaje de españoles que se meten a hacer comentarios en las páginas de periódicos digitales? Así, que son las... claro, pero te da la impresión de sociedad, ¿qué es eso, no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, pero por otra parte, también por la experiencia que teníamos en Vaya Semanita, Diego y yo veíamos claro que esto podía pasar. En el sentido de negociador, en ese sentido de negociador es quizás un paso más adelante, y habrá gente que no esté dispuesta a que el diálogo entre gobierno y ETA sea una fuente de algunos chistes, pero claro, eso con no ir al cine ya está resuelto. Señor Coveaga, muchísimas gracias. A usted, señor Galán. A sus órdenes. Un placer. ¿Lo ves como te decía yo que era mejor que lo arregláramos tú y yo? Esto así es un engorro. Lectoras y lectores del diario.es, muchas gracias por ver esta videoentrevista con Borja Coveaga, y recordaros que si os hacéis socias y socios del diario.es se pueden hacer estas entrevistas tan estupendas, sobre todo gracias a Borja Coveaga. Negociador en los cines el próximo viernes 13 de marzo. No os la perdáis, yo la he visto, la he visto y todo para hacer la entrevista. Chao, chao, adiós. ¿Las entregas tú solo? Sí, tú levántate, tú estás descargado ya. Estoy descargado.